Bien, ahí creo que se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Eh, Vamos entonces a meternos de lleno, ¿cierto?, a lo que corresponde a esta clase. Dios bendiga a todos los que se han conectado, ¿eh? Ya hicimos la oración inicial, ¿ya? Y bueno, a partir de ahora, todos los lunes, nos va a corresponder, ¿cierto?, a las 20 horas, carta juanina, ya para que todos sepan. Bien, el contexto de Juan, ¿cierto? Bueno, había pasado ya la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén y del templo por parte de los romanos, ¿ya? El Sanedrín se ha refugiado, ¿cierto?, en Yamnia, donde la escuela, ¿cierto?, rabínica farisea da forma definitiva al canon, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Los cristianos ya no pueden, ¿cierto?, frecuentar la sinagoga por todo lo que estaba pasando, ¿ya? Y, ¿cierto?, comienzan a haber dificultades con el gnosticismo en aquel tiempo, ¿ya? Desde aquel tiempo ya se empieza a dar esta dificultad, ¿cierto?, con el gnosticismo, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, que Juan, ¿cierto?, el evangelista, como le dicen también, ¿cierto?, estaba en Éfeso, ¿cierto?, hoy Salkuk, ¿cierto?, actual Turquía, ya en el siglo I, ¿ya? Era apóstol de Jesús, ¿cierto?, al que se le atribuye la autoría, ¿cierto?, del cuarto evangelio, de las 4 epístolas que llevan su nombre y, ¿cierto?, del libro del Apocalipsis. Perdón, aquí eran tres epístolas. Eh, el Evangelio de Juan relata, ¿cierto?, de forma detallada varios aspectos, ¿cierto?, de la vida de Jesús de Nazaret, ¿ya? Eso lo pudimos ver, ¿cierto?, en la clase pasada, donde, ¿cierto?, estábamos viendo el libro de Juan, ¿ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, que Juan se centra en la vida de Jesús de Nazaret y su redacción, ¿cierto?, suele fecharse entre, dijimos, entre los años 90 y 100, ¿cierto?, más o menos en el 95, ¿cierto?, donde se escribió aquel libro, ¿ya? Eh, Juan, ¿cierto?, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿ya? Él fue testigo de la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Y también fue testigo después de su resurrección, ¿ya? Eh, Autor del Evangelio según San Juan, ¿cierto? El que lo vio, ¿cierto?, lo atestigua y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis, ¿ya? Esto lo dijo Juan, ¿cierto?, el evangelista, ¿ya? En Juan, precisamente en Juan 19:35, ¿ya? ¿Se salió? Sí. No, empezamos de nuevo con, con el mismo tema. No sé qué está pasando, ¿eh? Vamos a empezar igual que la otra vez. A ver, espérenme un segundo. El internet ha estado súper mal hoy día. Ya, ahí sí. Bien. Decíamos, ¿cierto?, que Juan escribió este versículo, ¿cierto? Juan 19:35 dice, el que lo vio lo testigua, ¿cierto? Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, porque también, para que también vosotros creáis, ¿ya? Entonces, este Juan, ¿cierto? El evangelista nació en el siglo I, ya en Betsaida, próximo a Capernaum, ¿ya? En las orillas del lago de Genezaret, ya en Galilea. Su familia, ¿cierto?, era hijo de Juan Zebedeo, ¿ya? Y Salomé. Era hermano de Santiago el mayor, ¿ya? Y Juan, ¿cierto?, fue pescador como su hermano y su padre, ¿ya? Esto lo tienen que manejar bien ustedes. Eh, cierto, apóstol Juan, ya discípulo, fue discípulo también de Juan Bautista y luego de Jesús, que llamó a los hermanos, ¿cierto?, a ser sus apóstoles cuando ambos, ¿cierto? Jesús estaba ahí cuando ambos estaban remendando sus redes y
les otorgó el nombre de Boanerges, ya que significa hijos del trueno, ¿cierto? En griego, ya por el gran ímpetu que estos dos hermanos tenían, ¿ya? Entonces Jesús les dijo, ¿cierto? Cuando estaban ahí, les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres, ¿ya? Y dice que al instante, dejando las redes, ¿cierto? Le siguieron, ¿ya? Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, ¿ya? Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él, ¿ya? Eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Otro dato interesante, ¿cierto? Era que Juan era el más joven, ¿cierto? De los 12 discípulos, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? La cita bíblica cuando, ¿cierto? Jesús eh, dice que tenían que pagar, ¿cierto? Los impuestos y manda a Pedro, ¿cierto? A pagar los impuestos, pero estaba Juan también ahí. Y recuerden, ¿cierto? Que dijimos la otra vez que el que no pagó impuestos, ¿cierto? O Jesús no mandó a pagar impuestos fue a Juan, porque probablemente él era un menor de edad, ¿ya? Y Pedro sí pagó porque él era mayor, ¿ya? Entonces, por eso Juan, ¿cierto? Era el más joven de los 12 discípulos, ¿ya? Conocido también como el discípulo amado, ¿ya? Jesús le puso el apodo hijos del trueno a él, ¿cierto? Y a su hermano. El único de los 12 apóstoles, ¿cierto?, que no sufrió el martirio, ¿ya? Todos los otros, ¿cierto?, fueron martirizados, pero vemos que él falleció, ¿cierto?, ya de edad, de anciano. Autor del Evangelio y las epístolas, ¿cierto?, que llevan su nombre, y de Apocalipsis, ¿ya? Era pescador, ¿cierto?, de profesión. Su hermano Jacobo también era uno de los 12. Pedro y Andrés, ¿cierto? Eran compañeros en la pesca, y lo más probable, ¿cierto? Que dicen algunos que era primo de Jesús, ¿ya? Eh, por Salomé, ¿cierto? Se piensa que Salomé era eh, la hermana de María, ¿ya? Eventos importantes relacionados con el apóstol Juan. Podemos ver, ¿cierto?, la segunda pesca milagrosa, cuando vemos en Juan capítulo 21, ¿cierto?, cuando después que Jesús resucita, vemos, ¿cierto?, que estos apóstoles fueron, ¿cierto?, estos discípulos fueron a pescar, estaban muy deprimidos, ¿cierto?, porque habían matado a Jesús, ¿cierto?, y lo habían visto resucitar también, habían estado con él, pero Jesús, ¿cierto? Luego no había aparecido y ellos se fueron a pescar, ¿cierto? Y estaban pescando, dice, toda la noche y no pescaron nada, y luego Jesús aparece, ¿cierto?, en la orilla y les grita y les dice que echen la red al otro lado, ¿cierto? Y, y se cayó de nuevo. Dios nos ayude. No sé qué pasa. Ya, y vemos ahí, ¿cierto?, que en ese instante el que lo conoció inmediatamente, dice la palabra que fue Juan, ¿ya? Fue Juan, y Juan le dice a Pedro que era Jesús el que estaba en la orilla, ¿ya? Y ahí vemos que Pedro, ¿cierto?, se tira al agua, se ciñó de su ropa, dice, y se tira al agua, y corrió hacia la orilla donde estaba Jesús, ¿ya? Esa es la segunda pesca milagrosa. Jesús resucita, ¿cierto?, a la hija de Jairo. eh, Ahí también estaba, ¿cierto?, el apóstol Juan presente. Salomé, ¿cierto?, pide lugar de honor, ¿cierto?, para Juan y Jacobo en el reino. Ya eso lo podemos ver en el libro de Mateo 20. Eh, También, ¿cierto?, prepara la última cena con Pedro, ya en Lucas 22. Jesús le encomienda el cuidado de su madre, ¿cierto? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Le dice, mujer, he ahí tu hijo, y después le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, ¿cierto? Y le encarga el cuidado de su madre. Obviamente eso lo hace
porque lo más probable es que José, ¿cierto? Se piensa de que él ya había fallecido, entonces era la responsabilidad del hijo mayor cuidar de su madre. Y obviamente Jesús lo cumplió hasta estar, ¿cierto? En los últimos segundos de su vida, ¿cierto? En la cruz, él cumplió aquello y por eso le encarga a Juan después, ¿cierto? Que se haga cargo de su madre, ¿ya? Juan también vemos que corrió a ver la tumba vacía, ¿cierto? En Juan capítulo 20, y vemos el milagro, ¿cierto? Del cojo, ¿cierto? En Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 3, ¿cierto? Eh, Así que son hermosos pasajes donde podemos ver eventos muy importantes relacionados, ¿cierto? Con este apóstol Juan. Las epístolas de Juan y Apocalipsis. Ya Juan es conocido como el teólogo, ¿ya? Porque en su evangelio se propone a presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, ¿ya? Diferente a los evangelios, ¿cierto? De los libros sinópticos, ¿cierto? De los evangelios sinópticos, en Mateo, Marco y Lucas, ¿cierto? El evangelio de Juan no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran, ¿cierto? En los demás libros, ¿ya? Hay un enfoque en diálogo sobre la divinidad de Jesús, ¿cierto? La razón por la cual vino al mundo y la esperanza, ¿cierto? De vida eterna. Entonces, a Juan también se le conoce por la forma en que habla del amor, ¿ya? El tema central de las 3 epístolas que escribió, ¿ya? En 1 Juan capítulo 4, verso 8, encontramos la simple pero impactante frase donde dice que Dios, ¿cierto?, es amor, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí, se las voy a leer. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios nos ayude a poder entender ese versículo, esa frase, hermanos, porque es de gran importancia, ¿cierto?, para nuestras vidas, y Dios nos ayude a poder amar, ¿ya? A Juan también se le puede atribuir, ¿cierto?, el título también de profeta, pues, ¿cierto?, el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas, ¿cierto?, acerca de los últimos tiempos, dadas, ¿cierto?, al apóstol mientras estaba en la isla de Patmos, ¿ya? Y vemos cómo ese libro de Apocalipsis, ¿cierto?, vemos cómo se han ido cumpliendo aquellas profecías, ¿ya? Dios nos ayude para, para ir preparándonos y estar en consagración, en intimidad con el Señor, día tras día, porque es tan importante, porque su palabra se va cumpliendo cabalmente, ¿cierto? Y a pasos agigantados, ¿cierto? Vemos cómo se están cumpliendo todos los eventos, tanto los que dijo Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 24, como los que dice también este libro de Apocalipsis. Eh, Ahora, una de las cosas que están faltando, digamos, es que se cumpla, ¿cierto?, donde el pueblo de Israel tiene que hacer el tercer templo, ¿ya? Eh, y eso, ojo, que ahí ya estaría cumpliéndose, ¿cierto? Eso ya sería como la última señal para ver, ¿cierto?, cuando venga el rapto del Señor. Eh, y bueno, no han podido, ¿cierto? A través de la historia no han podido hacer el tercer templo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un plan divino, ¿cierto?, de Dios detrás de todo esto, pero no falta casi nada ya para que se pueda construir aquel templo, ¿ya? Recuerden que Israel tiene toda la tecnología necesaria para construir ese templo, ¿ya? Eh, y no demoraría nada. Se dice que con la tecnología que tiene el pueblo de Israel, ellos podrían construir en un par de semanas el templo, ya ellos tienen todo preparado, todos los utensilios del templo, la vestidura, ¿cierto?, del sacerdote, del sumo sacerdote, tienen todo listo, ¿ya? Entonces, Dios nos ayude para que podamos estar a cuentas con el Señor, ¿ya? Mi pastor Andrés, la ¿Sí? hermana Paula, quería hacerle bueno,
algo que leí en las noticias internacionales, el 7 de julio de este mes hicieron un ensayo con una vaca roja, pero fue un Sí, ensayo nomás. ya. Sí, pues no, sí, están preparados, ya están, tienen casi todo listo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que en los tiempos ya estamos próximos y recuerden que Jesús dijo, ¿cierto? Que cuando viéramos eh, florecer la higuera, ¿cierto? Dice, de cierto os digo que de esta generación, ¿cierto? Verán, ¿cierto? Al Señor cuando venga a regresar a buscar a su pueblo, ¿ya? Y vemos, ¿cierto? Que esta generación es la que ha visto florecer, ¿cierto? La higuera que es el pueblo de Israel, ¿ya? Cuando fueron constituidos como nación ellos, ya en el año 1947, si no me equivoco, ¿ya? Cuando le entregaron ese pedazo de tierra ahí para que ellos formaran su nación, ¿ya? Y hemos visto cómo ha florecido esa higuera, cómo ha florecido el pueblo de Israel. Ellos tienen mucha tecnología y la palabra se cumple, tal cual. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que a Juan se le considera también, o se le puede atribuir el título, ¿cierto?, de profeta, ¿ya? La muerte del apóstol Juan, la tradición más fuerte sobre los últimos años de Juan, ya nos dice que fue el único, ¿cierto?, de los 12 apóstoles que llegó a ser un anciano, ya muriendo casi 70 años después de la resurrección de Jesús, ¿ya? Y fue el único no martirizado, ¿ya? El fragmento, ¿cierto? Esto yo se lo había mostrado, pero quise recordarlo, ¿ya? El fragmento de un códice de papiro, ¿cierto? Que mide 8,9 centímetros y por 6,4, ¿ya? O sea, el tamaño de una tarjeta de crédito aproximadamente. Es probable el manuscrito, ¿cierto?, del Nuevo Testamento más antiguo que existe, ¿ya? El texto es un diminutivo pedazo del Evangelio de Juan, ¿ya? El anverso contiene palabras del relato del juicio de Jesús ante Pilato, que se encuentra en Juan capítulo 18, ¿ya? Y en el reverso se encuentra un fragmento de Juan 18 del 37 y 38, ¿ya? Las letras griegas en negritas son las que han sobrevivido y pueden leerse, ¿cierto?, en el papiro, ¿ya? Del mismo modo que Robinson Crusoe, ¿cierto?, al no ver más que una sola huella en la arena, ¿cierto?, llegó a la conclusión de que otro ser humano, ¿cierto?, con 2 pies, estaba presente en la isla con él, ¿ya? El papiro 52 prueba la existencia y el uso, ¿cierto?, del cuarto evangelio durante la primera mitad del siglo segundo, ya en una ciudad de provincias a orillas del Nilo, ya muy alejada de su lugar tradicional de composición, ya Éfeso, o sea, en Asia Menor, ya. Y este papiro, ¿cierto?, está exhibido en la biblioteca John Rylands, ¿cierto?, en Manchester, en Inglaterra, ¿ya? Bueno, la literatura juanina, ¿cierto?, o las cartas juaninas, en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, hay 5 libros que se le atribuyen a Juan el apóstol, como yo les decía, ¿cierto? El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, ¿ya? A la literatura creada por este autor se le llama juanina, por la particular y distintiva forma, ¿cierto?, de redacción, estilo y su teología que tiene, ¿cierto?, en aquella escritura, ¿ya? La mayoría de los eruditos concuerdan con los argumentos de la autoría del cuarto evangelio, ¿ya? Que apuntan, ¿cierto?, a Juan el apóstol. Aunque el Evangelio no menciona el nombre de Juan, ¿ya?, la evidencia interna apunta a él como cercano y amado del Señor, ¿ya?, el discípulo amado en Juan 13, al que le dio, ¿cierto?, el cuidado de su madre en el capítulo 19 y uno de los 3 en los momentos íntimos con el Señor, ¿ya? Por ejemplo, perdón, se cayó de nuevo. Cuando podemos ver, ¿cierto?, cuando él estaba con la hija de Jairo, ¿ya? Disculpen, no sé qué pasa, por qué se cae, no entiendo. Tiene que ser el internet. Ahí volvió. Vemos, ¿cierto?, cuando estaba con la hija de Jairo y también en la transfiguración, ¿cierto?, en el Getsemaní, ¿ya?
Entonces, la patrística, ¿cierto? También afirma que Juan, el apóstol, quien pasó sus últimos años en Éfeso, fue el autor, ¿cierto?, del cuarto evangelio, ¿ya? Y esto también lo corroboran Ireneo, Tertuliano, ¿cierto?, Clemente de Alejandría y Orígenes, ¿ya? Oh, Pastor Andrés, disculpe, ese fui yo. Ahora sí, debe ser porque alguien más está compartiendo que lo votan. ya, Ahora entonces, bloqueé compartir para que usted pueda compartir. ya, por favor, muchas gracias. Acá. Ah, no, no puedo compartir ahora. Estoy bloqueado yo igual. Ya, por favor, si alguien está tratando de compartir, trate de no hacerlo, por favor. No puedo. Ahí sí. Ahora sí, pruebe de nuevo. Sí, ahora sí. Ahí está. Ya. Voy a volver a empezar de cero. Nah. Bien. Por último, ¿cierto? El estilo, decíamos, de los 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Juan, ya usan un lenguaje y figuras similares y distintivas, ¿ya? Entonces, no hay otro personaje que pudiera reunir todas estas características que se cumplen en Juan, ya como el autor de los escritos que se le atribuyen, ¿ya? Eh, Algunos se preguntarán, ¿qué es lo que es la patrística? ¿Ya? La patrística es el estudio del pensamiento, ¿ya? La doctrina y las obras del cristianismo desarrollado entre los siglos primero y octavo después de Cristo, ¿ya? Por los llamados padres de la iglesia, ¿ya? Quienes fueron sus primeros autores. La palabra patrística, ¿cierto? Deriva del latín patres, que significa padre, ¿ya? Quería hacer esa aclaración de lo que significa patrística. Bien, vemos que Juan se crió en Galilea, ¿ya? Su familia tenía, ¿cierto?, una pequeña empresa de pesca en el mar de Galilea, porque recordemos que leíamos un versículo anterior, ¿cierto?, donde dice que Juan y su hermano, ¿cierto?, dejaron a su padre Zebedeo con los jornaleros que estaban ahí con él, ya con el papá. Entonces vemos que tenían una pequeña empresa de pesca, ¿cierto?, en el mar de Galilea. Fue hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, ¿cierto?, otro de los 12. Quizás la madre de ellos era Salomé, ya como aparece en Marcos 16 y en Mateo 27. Probablemente se refiere a la hermana de María, ya la madre de Jesús, por lo tanto quizás primo de Jesús, ¿ya? Quizás para cuando se unió a Jesús, ¿cierto? Era discípulo de Juan el Bautista, aunque al principio su carácter era demasiado enérgico al punto de ser nombrado, ¿cierto?, por Jesús, hijo del trueno. El amor de su maestro lo cambió, ¿ya? Era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, estuvo presente en el juicio y el único discípulo, ¿cierto?, en la crucifixión. Juan también fue uno de los primeros en constatar la resurrección y ver al Señor resucitado, ¿ya? Fue uno de los más reconocidos apóstoles en Judea por predicar y llevar a otros a la fe, ¿cierto? Después de la llenura del Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿ya? Estaba también en Jerusalén durante la visita de Bernabé y Pablo en el año 45, ¿cierto? Después de Cristo, eso en Gálatas capítulo 2, verso 6, aparece. Y luego la historia registra que Juan, ¿cierto?, ministró en Éfeso. Cerca del final de su vida, fue exiliado a Patmos y es ahí donde recibe él la revelación de Apocalipsis, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, una línea temporal, ya donde vemos el nacimiento de la iglesia y la redacción de los libros del canon, ya vemos que Jesús nació, ¿cierto?, en el año cuarto, en el año 4, ¿cierto? Después vino la crucifixión, después vemos la redacción de los evangelios, ¿cierto?, alrededor del 55, el 60, se salió de nuevo se cayó.
Eh, y podemos ver, ¿cierto?, que las epístolas paulinas, ¿cierto?, del apóstol Pablo, en el año alrededor del 55 al 65, y vemos entre los años 80, 85 las epístolas generales, luego en el 95, ¿cierto?, Evangelio de Juan y las epístolas juaninas, ¿ya? Y después también, ¿cierto?, vemos el libro de Apocalipsis, ¿ya? Eso es para que más o menos se tenga una idea de cómo fue la escritura, ¿cierto?, la redacción de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios dirigió a Juan el apóstol para que escribiera 5 de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Lo que yo les decía, aparte de Pablo, ningún otro ha aportado tanto como él, ¿cierto?, al texto sagrado del Nuevo Testamento. Sus 5 libros son Evangelio de Juan, 3 epístolas y Apocalipsis. Podemos hacer la siguiente distinción entre estos libros. Vemos que el Evangelio de Juan, ¿cierto?, habla de salvación. Las epístolas de Juan hablan de santificación y el libro de Apocalipsis hablan de glorificación, ¿ya? Aquí hay algo bien interesante entre todos estos escritos. Vemos el Evangelio de Juan que habla del pasado, las epístolas, ¿cierto?, las cartas hablan del presente y Apocalipsis habla del futuro. Juan, el libro de Juan, Cristo el profeta, las epístolas, ¿cierto?, Cristo el sacerdote, y el Apocalipsis habla sobre Cristo el rey. El Evangelio de Juan sobre la cruz, las epístolas hablan sobre la coinonía, ¿cierto?, o la comunión entre los hijos de Dios, y el Apocalipsis habla sobre la corona, ¿ya? Esto es bien interesante también en la forma y el estilo de redacción, ¿cierto?, y la concordancia que hay entre todos estos libros. Vemos también, ya que Juan escribió su evangelio, ¿cierto?, para probar la deidad de Cristo. Ahora, ¿cierto?, escribe sus epístolas para demostrar, ¿cierto?, su humanidad, ¿ya? Se dieron en ese tiempo énfasis heréticos sobre ambos aspectos, ¿ya? La Biblia anotada, ¿cierto?, de Scofield sugiere. La primera epístola de San Juan es una carta de carácter familiar, ¿ya?, dirigida por el padre a sus hijitos que están en el mundo. Con la posible excepción del Cantar de los Cantares de Salomón, ¿ya?, esta epístola es el más íntimo de todos los escritos divinamente inspirados. Entonces, el pecado del creyente se trata como la ofensa de un hijo contra su padre, ¿ya?, como un asunto de carácter puramente familiar, ¿ya? Entonces, las epístolas, ¿cierto?, tienen un carácter muy familiar, eh, y nos ayudan, ¿cierto?, y nos hablan como en el presente a nosotros, y nos van dirigiendo, ¿cierto?, con hermosas palabras, ¿ya? Juan nos describe en el Evangelio como, ¿cierto?, ovejas del redil de Dios, en el libro de Juan capítulo 10. En las epístolas, ¿cierto?, nos describe como miembros de su familia. Y en el Apocalipsis nos describe como sacerdotes en su reino, ¿ya? En Apocalipsis 1. Entonces, algunos creen que Juan dirigió sus epístolas a los mismos lectores que después recibieron, ¿cierto?, el Apocalipsis, es decir, las 7 iglesias, ¿cierto?, en el Asia Menor, ¿ya? Destinatarios y propósitos. En la Biblia, ¿cierto?, el cuarto evangelio es el que expresa con mayor claridad su propósito. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, ¿ya?, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, Juan usa las señales, ¿cierto?, para crear convicción intelectual, ¿ah? Para que ustedes crean, dice, y espiritual, ¿cierto?, y para que al creer, dice, tengan vida acerca, ¿cierto?, de Jesús. Pero, ¿qué estaba pasando entre los cristianos, ¿cierto?, que Juan debía escribir para que crean? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? ¿Ya? Parte de su público, ¿cierto?, pudo ser no creyente.
otra vez. Entonces, decíamos que parte de su público, ¿cierto? Pudo haber sido no creyente. Y al parecer estaban apareciendo problemas doctrinales que debían, ¿cierto?, ser corregidos. ¿Y cuáles eran esos problemas? ¿Cierto? El gnosticismo. Ya eran herejías, ¿cierto?, del primer siglo. ¿Ya? ¿Qué es lo que era esto? Eran creencias sincretistas, ya que comenzó a filtrarse como herejía en la iglesia en el primer siglo de la era cristiana, ya trayendo diversas desviaciones doctrinales, ya. Básicamente creían, ¿cierto?, primero en el conocimiento como fuente de salvación y como el centro de todo, ¿ya? En una divinidad superior y espiritual, ya que habitaba en una dimensión superior, ¿ya? A la que solo algunos podían llegar después de profundizar en la gnosis. También ellos creían en divinidades inferiores, ¿ya? Eones o emanaciones inferiores, ¿ya? El Dios creador de este mundo, Lemurgio y Jesús entre ellos, ¿ya? Entonces empezaron a meter ahí, ¿cierto?, a Jesús como una divinidad inferior. Empezaron a haber creencias también relacionado a los dualistas, ¿ya? La materia, ¿cierto?, era mala, lo espiritual, ellos decían que era bueno. Y acerca de Jesús, ¿cierto?, creían que pudo haber sido un cuerpo fantasmal, ¿cierto?, o alguna imagen. Jesús, el hombre, fue poseído, ¿ya?, por Cristo en el bautismo y lo dejó antes de la crucifixión. Eso es lo que ellos comenzaron a creer y a divulgar, ¿ya? Decían que Jesús, ¿cierto?, el hombre, había sido poseído, ¿ya?, por la divinidad, ¿cierto?, de Cristo cuando fue bautizado, pero después, ¿cierto?, esa divinidad, ¿ya?, o Cristo, lo dejó en la crucifixión, ¿ya? Entonces, esta falsa doctrina trajo muchas desviaciones a algunos, ¿cierto? Y sentó la base para errores futuros, ¿ya? Por ejemplo, el ascetismo o libertinaje, la adoración a iluminados, ¿ya? Y tantas otras cosas. Entonces, en los escritos de los padres griegos, ¿ya? Los padres del cristianismo primitivo usaron la palabra gnosis, ya, que significa conocimiento, ya, eso es lo que significa gnosticismo, ya, o gnosis, significa conocimiento, ya, para significar conocimiento espiritual o conocimiento específico de lo divino, ya, a eso se refiere. Entonces, este uso positivo fue para contrastarlo, ¿cierto?, con la forma en que los sectarios gnóticos, ¿cierto?, usaban la palabra. ¿Ya? Eón, por ejemplo, significa en el nombre masculino, ¿cierto?, en el gnosticismo, cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo, ¿ya?, emanadas de la divinidad suprema, ¿ya? Eso es lo que significa eón, ¿ya? Cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo emanadas de la divinidad suprema, ¿ya? ¿Quién es el demiurgo, ¿cierto?, en la Biblia? ¿Ya? Originalmente era un sustantivo común que significa artesano, ¿ya? Pero gradualmente pasó a significar productor y finalmente creador. Entonces, su uso filosófico y su uso como un nombre propio derivan ambos, ¿cierto?, del Timeo de Platón, ¿ya? Escrito alrededor de los años 360 a.C., ¿ya? En donde el demiurgo es presentado como el creador del universo, ¿ya? ¿Y qué significa ascetismo?
¿ya? El ascetismo es un estilo de vida, ya, que persigue la purificación del espíritu a través, ¿cierto?, de la privación de los placeres materiales, ¿ya? Eso es lo que significa ascetismo, ¿ya? Es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales, ¿ya? Las tradiciones... Oh, se cayó de nuevo. No sé qué es lo que pasa. Dios nos ayude. Ahí sí. Entonces, las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza, el ayuno, entre otras formas de privación material, son consideradas ascetistas, ¿ya? Dios nos ayude. La palabra de Dios, para los hebreos, la palabra pronunciada, tenía el poder de no solo expresar los pensamientos de quien la decía, sino ser considerada, ¿cierto?, una extensión de la persona, ¿ya? La palabra dabar, ¿cierto?, de Yahweh, es la voluntad y realización de la intención y del ser divino, como lo podemos ver, ¿cierto?, en el libro de Isaías. Lo vamos a buscar. El libro de Isaías 55:11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ya? Es con esto, ¿cierto?, en mente que Juan escribe acerca de la palabra de Dios, ¿ya?, el logo de Dios. Aunque también hay otro propósito relacionado, ¿cierto? Tomar una palabra conocida y utilizada en el contexto griego para su uso apologético frente, ¿cierto?, a las corrientes gnósticas, ¿cierto?, que existían en aquel tiempo, ¿ya? Entonces, vemos que Juan, ¿cierto?, se vio enfrentado a estas nuevas corrientes que comenzaron a surgir en aquel tiempo, ¿ya? Entonces, vemos que la palabra, ¿cierto?, que de los libros que Juan escribió también podemos ver, ¿cierto?, vemos que algunos creen que Juan dirigía, ¿cierto?, sus epístolas a los mismos lectores, y la fuente, ¿cierto?, de estas comuniones ya es la encarnación y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿cierto?, con el Padre y se nos manifestó, ¿ya? Podemos ver ahí varios mensajes, ¿cierto? Hay muchos mensajes. Por ejemplo, acá dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿cierto?, las obras del diablo. Entonces, Dios nos ayude a poder ir interiorizándonos en este libro maravilloso, ¿cierto?, que es el libro de Juan, ya las epístolas de Juan. Vamos a ver, ¿cierto?, todas estas cartas juaninas. Ya vamos a ir estudiando todos estos pasajes bíblicos, ¿cierto?, donde podemos ver en el libro de Primera de Juan, donde vemos la fuente, ¿cierto?, de esta comunión, vemos el propósito, vamos a ver el propósito de esta comunión, vamos a ver los requerimientos, ¿cierto?, de esta comunión, las pruebas también que podemos tener, el mantenimiento de la comunión, ya los miembros de la familia.
hay varios temas muy interesantes en estos libros, ¿ya? Vemos también los enemigos, ¿cierto?, de esta comunión, como por ejemplo dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿ya?, no proviene del Padre. Entonces, estos libros son bien interesantes, al igual que el libro, ¿cierto?, del Evangelio de Juan, son muy interesantes. Vemos que también aquí hay promesa, ¿cierto?, en estas epístolas. Por ejemplo, vemos promesa de vida eterna, vemos la seguridad, ¿cierto?, que aparece en las escrituras sobre el rapto. Vemos un cuerpo semejante al de él que vamos, ¿cierto?, a tener. Y Dios nos ayude, debemos tener ánimo también en el servicio, los testigos de esta Pastor, una comunión. consulta, disculpe, ¿dejó de compartir o...? No, dejé de compartir. Ya, Ya terminé. ya, gracias. Sí, se terminó la diapositiva. Así que hay bastantes temas maravillosos aquí en estas epístolas, ¿cierto? Esto era una introducción, mis hermanos, general, ¿cierto?, de las cartas juaninas, del autor, los destinatarios, ¿cierto?, todo lo que era el contexto histórico y la relación que hay, ¿cierto?, entre todos estos libros con el Evangelio de Juan, ¿ya? Así que Dios nos ayude, terminamos bastante antes, 10 minutos antes, así que no sé si habrá alguna consulta, algún aporte. Dios nos ayude en relación a las cartas juaninas, ¿ya? Hermano Walter, Dios le bendiga. Amén, mi pastor, bendiciones. Amén. Una consulta, o sea, una duda que tengo, no sé si tendrá la respuesta o no, ¿Ya? pero se trata de que Jesús le encomendó a Juan el cuidado de su madre Sí, y tenía más hermanos Jesús. sí. ¿No le habría correspondido por Es que, tradición a los sí, hermanos al que seguía en la familia y así sucesivamente hasta el último? claro, eso sería como el pensamiento lógico, ¿cierto? Claro, Claro, pero nos damos cuenta a través de las escrituras que sus hermanos no lo seguían a él, no creían en él, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta también que no estaban, ¿cierto?, en la crucifixión. Entonces, Jesús en algunas ocasiones, ¿cierto?, también nos menciona que nosotros somos hermanos, ¿cierto?, somos familia en Cristo. Entonces, obviamente, como el único que estaba ahí, ¿cierto?, y era el discípulo amado, o sea, era como su hermano, ¿cierto?, que seguía después de él. Entonces, por eso le encarga a Juan el cuidado de su madre, ¿ya? Vemos que después Santiago, ¿cierto?, después, cuando ya Jesús, ¿cierto?, se va, él ahí comienza un ministerio, ya que Santiago era el hermano de Jesús. Entonces, vemos ahí también que después Santiago escribió esa maravillosa epístola, ¿cierto?, que nos instruye a toda la iglesia, pero eso fue después, ¿ya? Al principio no creían en él. ya mi pastor, gracias. Sí, amén. No sé si alguien más tendrá algún aporte. Dios nos bendiga. Creo que hice muy cortita la diapositiva. Hermana Alejandra, ¿algo que quiera aportar? Bueno, Dios les bendiga. Van a tener un recreo más larguito, parece. Les quedan 8 minutos ya. Mi hermano Mario, amén. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. No, es una consulta que tengo, una duda. Ya. Se dice en la historia, o sea, algunos eruditos enseñan que hay dos Juanes que escribieron tanto el Evangelio como el Apocalipsis. El Juan de los Evangelios es un evangelio más dedicado para el pueblo gentil y el Apocalipsis es un dado más para el pueblo judío. Es un punto de vista nomás, no es que sea doctrinal, sino que yo he leído otro libro de estudios que está en esa escuela juanina, que se escribió en la escuela juanina. Amén. Ya. Claro, sí, lo más probable es que puedan haber otros libros ahí que enseñan, ¿cierto?, que se pueda discutir la autoría del libro de Juan, porque claramente, ¿cierto?, bueno, se escribió
el libro de Juan iba como también dirigido como a los gentiles, ¿ya? Pero vemos la forma literaria, ¿cierto? El modo de escritura, ¿cierto? Concuerdan en estos 5 libros, ¿ya? Entonces, toda la mayoría de los eruditos piensan que efectivamente fue el apóstol Juan, ¿ya? Aunque, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, él se llama como el discípulo amado, ya no coloca su nombre directamente, ¿ya? Pero vemos que claramente apunta a que es el autor, ¿cierto? El apóstol Juan. Vemos también, recuerden que el capítulo 21 del libro de Juan se piensa que fue añadido, ¿ya? Por lo que se escribe ahí también después, ¿cierto? Algunos creen que fue añadido después, ¿ya? Pero todo apunta a que la literatura, ¿cierto? La forma de escritura y todo como está dirigida aquellos libros apuntan a que fue el apóstol Juan, ¿ya? Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. ¿Alguien más? Ya. ¿Quién estaba de moderador? Mi hermano Alexia, ¿o no? Sí, Pastor Andrés, estoy aquí de las 3 salas, de que estoy vuelto loco. Ah, ya. Sí. Bueno, Nos vamos a break. encargarle la oración, hermanos. Bueno, todos sabemos ya lo que pasó con nuestro hermano Marquito, ¿cierto? Amén. Yo sé que todos estamos orando por él y seguiremos orando por él y de alguna manera, ¿cierto? Vamos a ayudarlo también porque, ¿cierto? Va la obra con la fe, van juntitas ahí. Así que Dios nos ayude a colocarnos la mano en el corazón. Así que ahí, bueno, también me aprovecho de decir como directorio algo vamos a ver ahí también, ¿cierto? Con los pastores del directorio, ¿ya? Así que seguir orando por nuestro hermano Marco, ¿ya? Y un abrazo para todos, Dios les bendiga, nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite. Mi hermano Manuel Palma está levantando la mano. Sí, mi pastor, disculpe. La verdad que me habría gustado, en resumen más, por favor, díganos qué es lo que era la patriastística. ¿Cuánto era? Patrística. La patrística, ya. Sí, mi pastor, que justo iba a anotar y usted pasó rapidito. O sea, Ya. A ver, déjeme grande buscarlo. rango. Déjeme Grande buscarlo. A ver, ¿dónde era que está anotado? Patrística. Aquí está. La patrística, ¿cierto? Es el estudio del pensamiento, ¿ya? La doctrina y las obras del cristianismo desarrollado entre el siglo I y el siglo VIII, después de Cristo, ¿ya? Por los llamados padres de la iglesia, ¿ya? Ellos fueron los primeros autores. La palabra patrística deriva, ¿cierto?, del latín patres, que significa padre, ¿ya? Entonces, la patrística es el estudio del pensamiento, ¿ya? Ya, Amén. gracias, pastor. Gracias, Ya. pastor. Ya pues, un abrazo para todos, Dios les bendiga. Ahí les va a quedar un recreo un poquito más largo. Así que saludos.